Agradecemos al licenciado Daniel Pou, destacado politólogo y experto en seguridad pública, compartir con nosotros la entrevista central de Pulso Nacional en el día de hoy. Doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo están las actividades? Dígame. Muy Este bien, muy país está muy bien. agitado y necesitamos de su luz, de su Muy, orientación. bueno, muy bien. Uno viene a estos programas porque hay que orientar a algunos ciudadanos, porque realmente los tomadores de decisión de este país no le interesa para nada ninguna idea racional. Hay un tema que realmente se ha mantenido en el debate durante toda la semana y es la reforma fiscal propuesta por el presidente, que después de ser conocida, comenzó todo el proceso de conocimiento en las cámaras legislativas y ante la creciente ola de oposición por parte de sectores políticos, empresariales, pues al final el presidente se vio precisado a retirarla. Esa reforma contemplaba algunas cosas que mucha parte de la población no comprendía, que era la eliminación con todos los privilegios tributarios que tenían las grandes empresas. Y también había una serie de reajustes que podrían beneficiar a la población. Sin embargo, se focalizaba en aspectos muy puntuales que sí afectaban mucho a la clase más desposeída, a la clase media, a la clase baja, que era la expansión del ITEVI a todos los productos. Hay un gran reto ahora con el retiro de esa propuesta. El presidente dice que no va a presentar más propuestas y que, bueno, buscará la forma de ajustar los gastos. Pero hay un gran desafío que es enfrentar los evasores. ¿Cómo usted ve esta situación, ese reto que debe de asumir el presidente Abinader y su partido ante la situación que se ha creado, buscar dinero de la reforma a través de los evasores? Bueno, han surgido tantos elementos y tantas contradicciones y tantas contrariedades que a veces se le hace difícil a uno opinar. Y si cometo cualquier imprecisión, yo les ruego a los amigos televidentes que me excusen, porque aquí de esta situación, esta famosa eh, reforma modernizadora fiscal de República Dominicana, ha tenido muchos argumentos a favor, pero también muchos argumentos en contra. Pero yo voy a decir realmente lo que a mi parecer eh, ha conllevado este proceso. Bueno, lo primero es que debemos de decir que la propuesta original de la reforma fiscal, que supuestamente fue consensuada por el presidente con una serie de empresarios, empresarios que la mayoría aún no se había debatido en el Congreso Nacional, sino que estaba en vistas públicas, empezaron a subir los precios de todo. Sí, sí, sí. O sea, los El de precios, especulación sí, tremendo. ¿por qué? Porque tenemos un sector comercial especulador. Nosotros no tenemos un empresariado profesional en el sector comercial. Y si esa reforma se hubiera aplicado, esa generalización del ITEVI, había productos que iban a subir hasta 50%. Hubo que sin ser aprobada subiera un 30%. Wow. Imagínense si lo hubieran aprobado. Yo creo que la canasta familiar hubiera sufrido un incremento de cerca de un 50%, porque cada vez que se suben impuestos, se suben gravámenes, el sector comercial aprovecha y se sube él también su margen de beneficio. Entonces, según la teoría económica, eso es como cuando le suben el sueldo a los trabajadores, pero le suben los costos de su vida. Entonces eso quiere decir, El aumento real el aumento real no se produce. Pero vamos a ser más específicos. El presidente decidió llamarle proyecto de modernización fiscal. fiscal. Y se tomó como paradigma y estandarte la ley 1-12, que es la que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que contempla la necesidad de modernizar el sistema recaudatorio del Estado dominicano. Pero ¿qué significa modernizar?
significa, primero, tener un sistema fiscal más equitativo, más inclusivo, más justo para los diferentes sectores sociales. En un país donde la mayoría de las recaudaciones se producen por la adquisición de bienes a través del famoso impuesto llamado ITEVIS. No se produce por los gravámenes como sucede en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, a través de la riqueza, de gravar la riqueza. Y esta reforma fiscal realmente no gravaba más la riqueza, no la gravaba, que seguía afectando el consumo, porque gravar la riqueza no es subirle el IPI a una persona que tiene un apartamento de 10 millones. Ya hoy en día cualquier apartamentico en cualquier sector de clase media cuesta 10 y 15 millones. No es gravarle a personas que hace 30 años compraron una casa por 300,000 pesos. Que hoy cuesta. Y hoy en día cuesta 25 y 30 millones de pesos. Y esas personas hoy se encuentran sobreviviendo con pensiones de 50,000, 60 y 70,000 pesos. ¿Por qué? Y no tienen capacidad para incorporarse al mercado porque son envejecientes. Entonces, se va a producir una ola de ventas de inmuebles tremenda. ¿Por qué? Porque esas personas no iban a poder pagar lo que se le iba a cobrar anualmente por el valor de su vivienda, como IPI. Entonces, yo no le vi la visión, porque la visión modernizante hubiera sido si le ponemos freno y logramos reducir el carácter regresivo del sistema fiscal de República Dominicana, que es regresivo porque no es equitativo y porque afecta a las personas que menos posibilidades tienen de adquirir productos porque se grava el consumo. En los países desarrollados, en los países que han avanzado en su visión fiscal, el consumo tiene impuestos, pero tiene impuestos que son moderados. Yo no acepto que se me ponga como ejemplo otros países con estados fallidos, porque hay que decirlo de alguna manera, de América Latina. Vamos a los países donde hay mayor equitatividad y donde los impuestos que se pagan es por la riqueza, no por lo que tú consumes. Porque usted que gana 1,000,000 de pesos, 700,000, 800,000 pesos mensuales, cuando va a comprar un bien al supermercado, paga el mismo impuesto que paga la muchacha que gana 50,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué han hecho los países desarrollados? Minimizar los impuestos al consumo e incrementar los impuestos a la riqueza. Y eso sí es un proceso de modernización. También un proceso de modernización es que aduanas, la DGI, la Contraloría, todas las instancias del tren financiero estén en línea articulados. Interconectados. ¿Por qué? Porque si usted es importador de electrodomésticos y usted trajo 3,000 televisores y aduana le registra 3,000 televisores y usted paga sus impuestos de aduana, impuestos internos va a saber que esa persona de ese televisor modelo RX 120 tiene que presentarle facturas con ITEVI o pagar los impuestos al momento de la venta de los 3,000 televisores. Eso es muy sencillo, pero en República Dominicana tomar decisiones inteligentes cuesta mucho porque afecta unos márgenes discrecionales
que se dan ciertos sectores importantes de la sociedad. Entonces, no veo ningún tipo de modernización. Yo digo que el presidente Magín Díaz, el reputado economista, dijo que el presidente fue muy valiente al presentar ese proyecto. Y digo yo, más valiente ha sido el retirarlo, porque es un reconocimiento no a la presión social, sino a la falta de certeza del proyecto. Ese proyecto ni modernizaba ni hacía más equitativo el régimen fiscal, más justo, y sí era una estocada mortal, lacerante para los sectores de las capas medias y medias bajas. Y para los pobres, pues es impensable el efecto que tendría. Daniel, Sí. uno de los principales problemas dominicanos está relacionado con el problema de las evasiones y entonces el Estado pierde la posibilidad de obtener los recursos para destinarlos a áreas importantes como los servicios, mejora de los servicios públicos. Pero otra de estos problemas graves del Estado Dominicano está relacionado con los subsidios a empresas que no requieren subsidios. Entonces, visto el proyecto retirado de reforma o modernización fiscal, que al final lo que iba era a cargar sobre los hombros de la clase media, que en su mayoría son los que pagan los impuestos en la República Dominicana. Porque el empresariado lo transfiere y evade. Y ellos son los evasores de los impuestos. Entonces, es un modo de ver qué hacer en estos momentos. Hay sectores que dicen, es necesaria ahora la reforma. Después que rechazaron, que se opusieron a ella, entonces dicen, es necesaria la reforma. ¿Qué hacer? En la exposición anterior hubo dos elementos que yo no mencioné. Primero, ese anteproyecto tenía poca vocación para combatir la evasión fiscal. Es lo primero, ¿eh? O sea, ahí no había ninguna medida castrante para la evasión fiscal. O sea, ese proyecto lo iban a financiar lo que siempre hemos pagado los platos rotos en esta sociedad, los que pagamos. Porque yo soy uno que pago mis impuestos religiosamente. Es más, ahora mismo tengo yo en la DGI un excedente de pago de ITEVIS. Oh, a tu favor. A mi favor. Y para yo recuperar eso y que me lo carguen, me permitan descargarme de ese excedente, tengo que hacer más papeles que para lograr la integración de los Estados Confederados de Estados Unidos. Entonces, carecía realmente de vocación para disminuir, hacer languidecer la evasión fiscal, que siempre habrá evasión fiscal, ¿eh? Siempre habrá. Yo creo que tú has dicho algo importante, Daniel, en esto. Y el régimen de consecuencias. Eso es un milagro. Ahí vamos. Porque fíjate, según datos oficiales, y el propio presidente lo reiteró en estos días, el 47% del ITEVI no se paga, no se reporta. Pero se cobra, pero no se reporta. Y el 63% del impuesto sobre la renta. Y ese ejemplo que tú dices muy bien. Si usted compra 1000 televisores,
usted tiene que facturar 1000 televisores. Vamos a inspeccionar su inventario a ver si le quedan y lo que usted vendió tiene que reportarlo. O sea, no hay forma y es una fórmula sencilla. Entonces, esa podría ser una iniciativa Esa es una- apropiada pero a mí me dijo para combatir eso. a mí me dijo un economista experto que me dijo, no, porque tú contratas un maestro constructor para hacer un arreglo en tu casa y cosas, él trae obrero. Le digo, pero ahí no está el gran escape. Claro. La informalidad, porque ese es otro problema. La informalidad es un generador de evasión fiscal. Ahora, yo creo y estoy convencido, por una serie de cifras que estaba analizando en estos días, que el principal problema está en otro sector, que no es en la informalidad. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos continuaremos con este y otro tema muy interesante y nuestro invitado de hoy, el profesor Daniel Pou.